agradecer este espacio que creo que es muy fermental, donde podamos intercambiar algunas experiencias desde el ámbito del Estado y el ámbito de la práctica. Probablemente mi presencia como salubrista va a tener un matiz, pero lo voy a hacer de ese ángulo, porque eso hace la riqueza de la discusión y el intercambio con todos ustedes. En primer término, quisiera decir algunas reflexiones sobre mi exposición. Ninguna reforma, y sobre todo reforma en la salud, en nuestro continente y en el mundo estudiado, es una reforma aislada de otras reformas. En el caso del Uruguay, cuando accedimos en el 2005 a una nueva etapa de un gobierno progresista, la Fuerza Frente Amplista planteó un programa donde tenía otras reformas también. La reforma tributaria, la reforma del trabajo, la negociación colectiva, la reforma de la salud, la reforma educativa, etc. O sea, quiero plantear este tema porque muchas veces cuando se habla de reformas y reformas del Estado, reformas en el hacer, se habla muy aisladamente. Y en segundo término, la reflexión no vino como el Big Bang, o sea, no se produjo de un día para otro. Fue un proceso muy discutido, muy madurado, muy concertado, con altas tensiones, entre todos los protagonistas, ya sea en el ámbito del Ejecutivo, el ámbito técnico, profesional, el ámbito de las fuerzas políticas, el ámbito sindical y el ámbito de la sociedad civil. También eso hace que una reforma que nosotros elegimos, probablemente a diferencia de otros países de América Latina, le llamamos la reforma de la salud en un sistema nacional integrado de salud. Un sistema nacional integrado de salud, con dos componentes, el componente público y el componente privado. Si ustedes ven en el largo de nuestro continente, muchas veces van a encontrar un sistema único nacional de salud. Nosotros estamos haciendo un sistema nacional integrado de salud, por las condiciones sociopolíticas y las condiciones culturales de nuestras instituciones y el desarrollo propiamente tal de la salud. No voy a hablar del mutualismo, no voy a hablar de la migración, pero eso formó sustantivamente parte del quehacer en la salud. Y la tercera reflexión es que recibimos un país en crisis, profundamente en crisis. Uruguay, un país pequeño, 3.200.000 habitantes, con una pobreza de 1/3, con una indigencia importante, con un sistema de salud quebrado, sujeto al mercado, donde la salud se convierte en una mercancía más. A mí me tocó presidir parte de la organización sindical, donde 7 u 8 instituciones quebraban, donde los trabajadores quedaban sin trabajo y donde el usuario o el ciudadano quedaba sin atención. Ese fue lo que tuvimos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un sistema que incluimos al adulto mayor, en este caso, voy a obviar todo lo que es salud sexual y reproductiva, sistemas de salud previsional a la mujer, etcétera. Voy a tratar de hacer en este ambiente, buscar el tema del adulto mayor. Por lo tanto, no fue fácil y no ha sido fácil y no será fácil. Las grandes reformas que incluyen al total de la población con algunos conceptos que voy a vertir, no son fáciles y son en tensiones permanentes. Tensiones permanentes desde el punto de vista económico, financiero, político y social. Por lo tanto, tampoco es un modelo que nosotros podemos decir el Uruguay es la Suiza de América, en absoluto. Es un país que tiene los grandes problemas como cualquier país dependiente en América Latina. Pero por supuesto hemos estado estudiando y trabajando con nuestros amigos latinoamericanos, viendo que las reformas los hacen los pueblos y los hacen los gobiernos. Y bueno, eso es una reforma profunda. Me permití estos 2 minutos o 5 minutos
para hacer esta pequeña reflexión, pero que no está ajeno a ninguna reforma. Por lo tanto, nosotros hablamos de dos etapas de la reforma. La primera etapa, 2005-2010, fue la etapa en la cual se creó todo el andamiaje legal, legislativo, las leyes, que permitió en cierta medida darle sustento económico y financiero a una reforma de la salud tan importante para nuestros ciudadanos. En la segunda etapa de la reforma, 2010, donde entramos con cuáles van a ser y cómo han sido los planes, evidentemente requirió hablar del Sistema Nacional de Salud, pero hablar del Seguro Nacional de Salud. Ampliar el Plan Integral de Atención de Salud, cambiar el modelo de atención, que este es un tema también que forma parte del talón de Aquiles en muchas reformas, el modelo de atención en el cual se brinda al paciente, al usuario. Y fortalecer, por supuesto, el primer nivel de atención, pero yo diría más, crear un sistema de red de atención a la salud. Estrategia de la reforma, muy sintéticamente, tiene estos tres elementos. Cambio del modelo de atención, cambio del modelo de gestión y cambio del modelo de financiamiento. Cada uno de estos merece una discusión, o mereció y debe merecer siempre una discusión y un punto de atención muy importante, porque va creando lo que nosotros llamamos, dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, el seguro de salud. Asegurar a la población que tiene capacidad de ingresar al sistema. Para esto se crearon las leyes, los decretos, importante para nosotros, porque el andamiaje, la puesta en la escena, donde hay que ponerse de acuerdo con todos los actores en el campo de la política, evidentemente nos lleva a crear esto. La descentralización del efector público más importante que tenemos, la Administración de Salud y la Seguridad del Estado, ACE. Se crea también el Sistema de Seguro de Salud y se da andamiaje al Sistema Nacional Integrado de Salud, creando un organismo muy importante, que es la Rectoría del Ministerio de Salud Pública, como elemento rector que va marcando las pautas, va marcando los programas, fiscaliza y controla. O sea, cuando nosotros hablamos del Ministerio de Salud Pública, no estamos hablando de un ministerio que brinda atención, sino que está cumpliendo y debe cumplir la función de rector. Y por supuesto, la Junta Nacional de Salud, un elemento muy importante, la Junta Nacional de Salud, órgano conductor donde se sienta en una mesa el Poder Ejecutivo, valga, donde nos conocimos con Jorge trabajando, él era representante del Banco de Previsión Social, el Ejecutivo, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud Pública. ¿Conjuntamente con quién? En esa Junta Nacional. Con los usuarios organizados y los trabajadores y las empresas, en este caso las empresas privadas. Un órgano colectivo que conduce el sistema, además. O sea, del punto de vista de la conducción del sistema, estamos, y se creó, y se revé continuamente, la herramienta que conduce colectivamente una reforma tan importante como es la salud dentro de todas las reformas. Y por supuesto, el tema de los derechos y obligaciones de los ciudadanos respecto a su derecho en salud. Estas tres normas promulgadas, evidentemente, uno de los elementos importantes es la incorporación al sistema de salud en forma progresiva y sustantiva de acuerdo a las características de cada una de las poblaciones que van ingresando al Seguro Nacional de Salud. O sea, no toda la población de un SAC entró al sistema de salud, a diferencia de otros países, como nuestros hermanos brasileños. Nosotros hicimos en forma progresiva y sustantiva el ingreso de nuestras poblaciones y vamos a ver en cómo lo hicimos de acuerdo al cronograma que fuimos pautando. Esta fue nuestra primera etapa de la reforma. Sustantiva, no menor, que lleva su tiempo, lleva su discusión, pero lleva definiciones políticas
donde todos los protagonistas, independientemente de la visión que se tenga sobre esto, están en el día a día poniéndose de acuerdo para llegar a conclusiones objetivas, que es la universalización de la atención a la salud. Por lo tanto, la conformación del Seguro Nacional de Salud, el eje principal es el usuario, el ciudadano. ¿Cómo se hace para tener un seguro de salud? Hay un Fondo Nacional de Salud que lo aporta el Estado, aportan los hogares y aportan las empresas. O sea que no solamente decimos el Estado debe, sino que también el trabajador. A su vez, pago por cápitas en edad y sexo y metas prestacionales. Cosa no menor, porque esto nos conduce también a un tema donde las poblaciones de extremo, niños y adultos mayores, evidentemente en cualquier sistema son los que más consultan y los que más, comillas, consumen el sistema. Las instituciones integradas del sistema son las instituciones públicas, nacionales, y los sistemas privados sin fines de lucro. Cierra comillas. Acá también no podemos dejar de lado que hay dos concepciones sobre el tema de la salud. Cuando el tema de la salud está puesto arriba de la mesa, ¿se concibe como una mercancía o se concibe como un bien social? Esta es una discusión que nosotros la tenemos todos los días. Todos los días. No la vamos a dejar de lado. Así se fue integrando al Seguro Nacional de Salud, al Sistema Nacional de Salud. Una población en el cual, en forma paulatina y progresiva, la gráfica nos dice, cómo se fue integrando al Sistema Nacional Integrado de Salud. Esto no quiere decir, en absoluto, que no se daba cobertura, pero al Sistema Nacional Integrado de Salud, mediante el Seguro Nacional de Salud, fue integrado en forma progresiva. Y vamos a ver cómo se hizo. El financiamiento. Ustedes van a ver acá. Financiamiento, evidentemente, es un financiamiento de los ciudadanos activos. Si nosotros dijimos en un primer momento que estaba pautado por el empresario, el trabajador y el Estado, evidentemente el gran porcentaje es aquel que trabaja y tiene ingresos. Esto lleva a una cosa muy importante, el tema de la formalidad o la informalidad. El sistema también ayuda, en este caso, a que la, comillas, informalidad o las distintas formas de trabajo independiente hagan que se aporte al Sistema Nacional y al Seguro de Salud. Aumenta la cobertura. Este fue uno de los grandes problemas que tenemos o que tuvimos al ingreso de la reforma de la salud. El desequilibrio entre lo público y lo privado. Yo no voy a hablar de la década del 70, el 80, el 90, donde el sistema público estaba en el piso, desde la infraestructura, salarios y la tecnología. Evidentemente esto llevó a revertir una situación y al gasto per cápita que se hacía en cada uno de nuestros ciudadanos. Indudablemente esto había que equipararlo, porque no solamente sucede en la salud, sucede en la educación, donde la eficiencia y la eficacia en el tema educativo, en el tema salud o el tema de trabajo, evidentemente la visualización o el sentir de la población que todo lo privado es bueno y lo público es malo. Nosotros rescatamos eso con un presupuesto estatal, pero a su vez integrando al Sistema Nacional Integrado de Salud, viendo también que la inversión, no el gasto, en salud debía ser equiparado entre lo público y lo privado. La opción, ustedes ven una pequeña gráfica, también al ciudadano se le dio la opción, cuando ingresaba al mercado de trabajo, de que pudiera optar por un seguro privado. No lo descartamos, en absoluto. Y hay seguros privados que tienen un porcentaje de la población que no es muy importante, pero que a su vez juega dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Esta es una connotación particular, que hay que verla en el tiempo, pero que hace a la libertad, comillas, de elección de nuestros ciudadanos frente a la salud. Porque también tenemos una visión continental. Muchos países que ingresan a un sistema único de salud, termina la gente haciendo opción por el privado. Uno de los grandes problemas que tiene Brasil es ese. Los sectores medios, al ver que el sistema público tiene sus defectos, evidentemente los sectores medios o algunos no medios ingresan a los sistemas más privados y a los seguros privados.
Esto nosotros dijimos de entrada, permítase. El tema es la opción. La opción. Por lo tanto, el sistema tiene dos componentes. Y esto no es solamente dicho en el discurso político. Tiene el componente solidario y tiene el componente tanto solidaridad vertical como solidaridad horizontal. Nosotros decimos, quien tiene más, aporta más. Y más, quien tiene menos, recibe más. Evidentemente, y acá vamos a ver los sectores que muchas veces no estaban o están en la informalidad o estaban en la línea de la pobreza o la indigencia, evidentemente esta es una regla de oro para nosotros en el sistema. No es cosa menor esto. Y además, la solidaridad intergeneracional, horizontal. Este es un tema que permanentemente hay que ir revisando, porque también tenemos que crear una cultura política, institucional, donde la solidaridad intergeneracional sea un tema planteado. Uruguay tiene ejemplos muy interesantes sobre esto, con el tema del mutualismo en la salud en particular. Y bueno, estamos rescatando eso. Es un rescate donde cada vez que, por ejemplo, en la reforma fiscal, evidentemente la gente que tiene mucho no le gusta que le saquen mucho. Y este es un tema que creo que es el aporte más importante que el sistema de salud está haciendo, y sobre todo con el adulto mayor y los niños y los discapacitados. Por lo tanto, la unificación del tema de la inversión en salud ha sido muy importante. La gráfica es prácticamente, estamos invirtiendo entre 56 a 52 dólares per cápita cada uno de los ciudadanos, tanto en el público, y el público está casi accediendo, el sistema público accediendo y casi de la misma forma la inversión al sistema privado. Esto es importante también. ¿Por qué? La visualización que se tiene sobre esto, y hay otros trabajos que se están haciendo, no es el caso. El manejo de la infraestructura edilicia, la hotelería, la tecnología, el acceso a... Después vamos a ver, hay toda una temática, uno de los talones Aquiles más importantes en la reforma de la salud es el recurso humano. Tomamos algunas de las poblaciones más importantes, y acá hay una lista desde el punto de vista de las condiciones que tenían ciertas poblaciones que no accedían o tenían que acceder al seguro de salud. Y acá están los pasivos o los adultos mayores. Por lo tanto, el concepto de solidario y el concepto de intergeneracional, solidaridad intergeneracional, también está presente acá. La primera medida que se tomó, que no está acá, fue la introducción de 500.000 niños en salud. Fíjense, el otro extremo. Y después se empezaron con las pensiones de más baja remuneración. Todos aquellos pensionados o jubilados que tenían bajas prestaciones, bajos ingresos en el tema de ingreso económico. Por supuesto, los pasivos con discapacidad o incapacidad de total de ingreso, profesionales de ejercicio libre, acá se estuvo mencionando eso, no es una cosa menor, eso también hace al campo del trabajo con el trabajo formal. Y acá tenemos. Esta es la cascada que nosotros hemos seguido durante el tiempo. Desde el ingreso de los pasivos con menores ingresos, trabajadores públicos sin cobertura, yo soy trabajador de la universidad pública, tuvimos que hacer opción, hicimos convenios sindicales directamente con el sistema, o sea que los trabajadores profesionales y no profesionales tuvimos opción de elegir, donde entramos a el Seguro Nacional de Salud, dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Ampliación de la cobertura. Evidentemente, esto nos ha llevado a que también no solamente seamos solidarios con los trabajadores propiamente tal, sino que en el grupo familiar. El pago del 3, 4 o 6% de acuerdo a las características de la familia. Punto de partida, los jubilados y pensionistas, nuevos jubilados, evidentemente este es un proceso donde que también las nuevas camadas que se jubilan, porque la cobertura en salud permite, en el viejo sistema, cuando se dejaba de trabajar formalmente se perdía el seguro de salud. El viejo dice, hoy los jubilados permite conservar y permanecer
en el Sistema Nacional Integrado de Salud como un derecho. No cosa menor. Por lo tanto, tenemos conjuntamente con el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía que todos los pasivos, todos los jubilados van a estar asegurados en el 2016. Van a tener un seguro de salud. Parece no cosa menor. Y esto lleva a unas grandes tensiones, porque también hay una visión de decir, todo aquel que no trabaja y es pasivo, la sociedad, con todo el cambio demográfico, epidemiológico, etcétera, pasa a ser una carga. Nosotros decimos que no. Este es un derecho, en el cual todo trabajador dignamente tiene que tener su seguro de salud. Por lo tanto, también acá hay un grupo de pensionistas y jubilados que tiene capacidad, que la tuvo capacidad de bolsillo antes, y que hoy hasta el 2016 va a tener capacidad de decir, yo voy a ingresar al sistema, independientemente de estar en un seguro o no seguro. Por lo tanto, esto también permite la universalidad de la temática en cuanto a la cobertura del Sistema Nacional Integrado de Salud. El pago per cápita ajustado a riesgo. Hay muchos modelos o sistemas en el cual permite ciertos riesgos. Claudia hablaba de un número determinado de patologías. Nosotros decimos no, los riesgos son todos. Pero tenemos dos herramientas, la cuota de salud y el cumplimiento de metas asistenciales que lo supervisa la Junta Nacional de Salud. Está en la ley, queremos hacer cumplir la ley. No voy a hablar acá del Fondo Nacional de Recursos, que es para eventos catastróficos, que va desde el STEM o el trasplante hepático renal o pulmonar, etc. Pero también está dentro de la temática en el cual el sistema se nutre de la cuota de salud y el cumplimiento de metas asistenciales promovidos, en este caso, a los adultos mayores. Y estas son las cápitas. Así se han distribuido a lo largo del tiempo. Es una forma de U. Evidentemente que las dos poblaciones que hacen más uso de las cápitas es niños recién nacidos y adulto mayor. Esto está en la tapa de cualquier libro de salud pública o de economía. El tema es cómo esto se hace en la práctica a nuestros adultos mayores. Metas asistenciales. Tenemos una herramienta. Esta es una herramienta muy importante que la formula y la revisa constantemente la Junta Nacional de Salud con esos componentes que dije, el Ejecutivo, el sector privado, los trabajadores y los usuarios organizados. La va cumpliendo y además son herramientas que permiten evaluar resultados, generar expectativas y también castigar a aquel que no cumple las metas. Por lo tanto, la Junta también va promoviendo metas asistenciales. Lo vamos a ver. ¿Para qué nos ayudan las metas de la reforma? Para el cambio del modelo de financiamiento, para el cambio del modelo de atención y para el cambio del modelo de gestión. 3 elementos básicos. Si nosotros no tenemos cambio del modelo, no solamente de financiamiento, el modelo de atención con el médico de referencia o la capacitación o los equipos multidisciplinarios y el cambio del modelo de gestión, donde cada vez sean más profesionales los que gestionan la salud, evidentemente muchas veces podemos llegar a ciertos fracasos. Y acá está. No se hizo de entrada, tal como dije, la primera etapa cumplió con las metas que nos habíamos propuesto en la primera etapa, el niño, la embarazada, etc. Y recién en el 2009 empezamos con las metas del adulto mayor y las metas, y al 2012 que podemos estar midiéndolo. ¿Cuáles fueron las metas 2 y las metas 3 que nos propusimos? Consulta al médico de referencia, según el tramo etario, primera consulta de referencia y posteriormente seguimiento y pautas. Acá los protocolos son muy importantes, los protocolos de atención, tanto al adulto mayor como al adulto mayor con discapacidades que son muy importantes. No se puede tratar homogéneamente a todos por iguales. Por lo tanto, las metas también le van dando seguimiento a esto. Y así fue. La cronología.
Así está, muy sencillo, parece muy sencillo, pero esto había que ordenar una cronología, había que hacer un carné, una referencia, una contrarreferencia y fijar las pautas, nada más ni nada menos. Cosas esenciales, tener una historia clínica, donde nuestros adultos mayores miráramos diferente al adulto mayor en cuanto a si había tenido una caída, si había tenido algunos problemas de manifestación de quejas cognitivas, no menor, si había presentado algunos cambios en el estado de ánimo, dificultades en la realización de alguna actividad en su vida cotidiana y autocuidados, si necesitaba autocuidados. Esto parece sencillo, pero para nuestros equipos de salud que trabajan exclusivamente con la enfermedad, con una visión cortoplacista, es muy importante introducir esto. Esto permite tener una visualización muy diferente al tema del adulto mayor. Y así hicimos. 2 consultas, mayores de 65, 75, y una consulta, por lo menos al año, debe tener un adulto mayor. Acá las metas también se estimulan, a medida que las instituciones públicas y privadas, sobre todo las privadas, van cumpliendo las metas asistenciales, hay una remuneración extra de aproximadamente $5. Por lo tanto, el pago de las metas, es muy importante para nosotros, que estimula al sistema para mejorar las metas asistenciales. Y acá está, indicadores de referencia. Fíjense, en 2010 prácticamente nuestros adultos mayores no acudían al sistema, y cuando acudían en forma ya enfermos. Hoy tenemos prácticamente el 55% mayores de 65 que acuden por lo menos una vez al año. O sea que el sistema sí está dando una cobertura en salud. Esto, a medida que ha aumentado, y queremos llegar al 100%. Ojo, también tenemos que trabajar sobre un modelo que no solamente trabaje sobre la enfermedad, sino que trabaje sobre la prevención, la promoción en salud y la rehabilitación integral. Indicadores de meta, de pautas. Acá tenemos las pautas y las metas cumplidas por las instituciones. Importante, vamos aumentando. Queremos ir aumentando las metas porque esta es una forma también de estimular al sistema. La incorporación, por lo tanto, al Sistema Nacional Integrado de Salud, nosotros vamos a terminar 2015 y esperemos que esta es la reforma más importante que está sucediendo en el país, no es porque uno está en la salud, pero que también no debe tener cambios, sino que debe tener ajustes. Y esperemos que casi el 80-85% esté asegurado. O sea, tengo un seguro de salud. Esta es una visión 2008, pero 2012 también hicimos una encuesta sobre la opinión y casi el 70% piensa que el sistema es bueno o muy bueno. O sea, un sistema que estaba en tensión, un sistema que está en tensión continuamente porque hoy las instituciones prestadoras de salud se le está exigiendo, evidentemente la población percibe que sus temas de enfermedad están siendo vistos. Muchísimas gracias.